Buenas tardes, profesor y compañeros de la Cátedra de Delitos Militares de la Universidad Santa Rosa. Nuestro grupo es el número 6 y está conformado por la doctora María José Mora, Mari Magallanes y mi persona, Mónica Fernández. En este momento, la doctora Mari Magallanes les va a hablar sobre los delitos contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre los delitos contra la seguridad de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. El concepto de dicho texto se encuentra en el artículo 550 del Código Orgánico de Justicia Militar. Los delitos que revelen órdenes, consignas, documentos o noticias privadas o secretos de las Fuerzas Armadas será condenado con prisión de 4 a 10 años. En el artículo 134 del Código Penal nos dice que cualquiera que indebidamente y con un perjuicio de la República haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicado o publicado los documentos, datos, dibujos, planos u otras informaciones relativas al material u operaciones militares, bien sea diafanizados de otra manera, sus conocimientos serán castigados con presidio de 6 a 10 años. La pena será de 8 a 12 años si los secretos se han revelado a una nación que esté en guerra con Venezuela. La pena que aumenta con una tercera parte si el culpable tenía un dibujo, planos o documentos. En el artículo 464 del Código Orgánico de Justicia Militar, numeral 11, nos dice de 22, 26 a 30 años de prisión, depende de la circunstancia como la pena accesoria, la expulsión de las Fuerzas Armadas previa la degradación o la anulación de la clase según el caso, que nos dice también en el artículo 464 y 465. Los seguimientos de estos procesos penales, ¿verdad?, se encuentra en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales. La dirección o comando del personal de cada comando general mantendrá un registro y permanentemente seguimiento sobre los casos militares profesionales que se encuentren en el proceso penal. También tenemos el artículo 61 que nos dice que el régimen sancionatorio previsto en el decreto de rango, valor y fuerza de la ley orgánica continuará en vigencia hasta tanto no sea contemplada las sanciones respectivas en el Código Penal o en el Código Orgánico de Justicia Militar, según sea el caso. El conocimiento de los delitos estrictamente militares cometidos por personas militares. De la evasión de presos y prisioneros. Dentro de los delitos que afectan al servicio militar tenemos el de la evasión de presos y prisioneros, contenido específicamente dentro de los artículos 555 y 559 del Código Orgánico de Justicia Militar. Este delito se puede manifestar de diversas formas y es penado en el Código Orgánico de Justicia Militar según la forma en la que se represente. De igual manera, la Enciclopedia Jurídica de la Web, en su edición 2020, define el delito de evasión de presos y prisioneros como una modalidad de los delitos en contra de la administración de justicia y se distingue entre los que extrajeren de las cárceles o de los establecimientos penales a alguna persona recluida o los que le proporcionaren ayuda para materializar dicha evasión. De igual manera serán castigados con pena de prisión según el Código Orgánico de Justicia Militar. El artículo 555 del Código Orgánico de Justicia Militar también establece que el que se encuentre cumpliendo condena militar y se fugue sufrirá un aumento de la cuarta parte de la pena principal, la cual le impondrá la Corte Marcial. Si la fuga se ejecuta con violencia, la pena principal será aumentada a la mitad. También tenemos el artículo 556 que establece que el militar que ponga en libertad o favorezca la evasión de presos militares o prisioneros puestos bajo su custodia sufrirá la pena de 6 a 8 años de presidio.
En el artículo 557 podemos observar que el militar que ataque a mano armada cualquier edificio o campo de concentración donde se encuentren presos militares o prisioneros con el ánimo de favorecer su fuga, será penado con presidio de 6 a 8 años. Si la fuga se verifica, la pena será de 10 a 12 años de presidio. También tenemos el artículo 558 que establece que el militar que por cualquier medio favorezca o gestione la fuga de presos militares o prisioneros será penado con prisión de 2 a 6 años. Y por último tenemos el 559 que establece que el prisionero de guerra que se fugue o se separe del lugar que le hubiere sido designado será penado con prisión de 1 a 3 años. De la cobardía y delitos contra el decoro militar. Este delito se encuentra regulado en el Código Orgánico de Justicia Militar entre los artículos 560 y 565. Estableciendo el artículo 560 que el oficial que por cobardía elude el cumplimiento de sus deberes durante una acción de guerra ya desempeñada o en presencia del enemigo será penado con presidio de 10 a 12 años y expulsión de las Fuerzas Armadas. Si el mismo delito se comete por individuos de tropa o de marinería, la pena será de 3 a 6 años de prisión. El artículo 561 establece que el oficial que sin haber empleado todos los medios defensivos que tenga a su alcance o faltando al deber y al honor militar se rinda, celebre capitulaciones, se adhiera a ellas o pacte beneficios para sí, será penado con presidio de 8 a 12 años y expulsión de las Fuerzas Armadas. También tenemos el artículo 562 que establece que será penado con presidio de 6 a 10 años y expulsión de las Fuerzas Armadas aquel oficial que estando en capacidad de atacar y combatir al enemigo inferior en fuerzas no lo hiciere. Aquel oficial que sin ser obligado por fuerzas superiores o por razones legítimas suspenda la persecución de las fuerzas enemigas derrotadas o desorganizadas. Y aquel oficial que no preste el auxilio necesario a fuerzas comprometidas en un combate. También tenemos el artículo 563 que establece que el oficial que durante el cumplimiento de un acto del servicio se embriague será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el mismo delito se comete en campaña, la pena se duplicará. En este mismo sentido tenemos el artículo 564 que establece que sufrirá la pena de 3 a 6 meses de arresto el familiar que por la prensa o por cualquier otro medio de publicidad comete asuntos del servicio militar sin la debida autorización. Por último tenemos el artículo 565 que señala que el oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de 1 a 3 años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura. De esta manera concluimos con nuestra exposición. Muchas gracias.